A cada uno de ustedes, amén, y todos los que estén en conflicto, estén en batalla, Dios los pueda liberar, deseando que cada uno de ustedes pueda, amén, yo y ustedes podamos caminar en unidad con el Espíritu del Señor, amén, porque le amamos al Señor y deseamos hacer lo que a Él le agrada, ¿verdad? Entonces, Daniel, el capítulo 5, dice así la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajere los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen ellos, el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído el templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces demudó el semblante del rey, sus pensamientos lo turbaron, y se desataron de sus lomos y las rodillas se metían la una con la otra. Número vamos. 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, y no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y habló la reina y dijo: ¡Aleluya! En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en él, en los días de tu padre, se halló gracia, amén, en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, el que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado el Conocimiento e inteligencia para interpretar sueños, descifrar enigmas y deshacer dudas. Es decir, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él mostrará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti está luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que me leyesen la escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que tú puedes dar interpretación y resolver dificultades, y ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación. Serás vestido de púrpura y un collar de oro, y llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, amén,
y da tu recompensa a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios Rey dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, y la gloria y la honra. y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, todas las naciones, las lenguas temblaban y temían delante de él, al cual él quería mataba y a quien él quería le daba vida. Engrandecía él a quien él quería y a quien quería él humillaba. Mas cuando Su corazón se ensoberbeció y su espíritu se enmudeció en su orgullo, fue puesto reino y despojado de su la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba, amén, le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene poder, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y tu hijo, no has humillado tu rostro, sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y a tus grandes, tu mujer y a tus concubinas bebiste vino en ellos, y además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene cortó tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medios persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Padre Dios, en esta hora te damos tantas gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, que tienes para con nosotros. Primero por esta misericordia que tú me concedes estar frente a mi hermano, aunque mi voz está cansada, Señor, y espero que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que en esta misma perfecta debilidad pueda hablarle a mis hermanos, Señor, sabiendo de que verdaderamente cada uno de nosotros necesitamos mantenernos siempre humildes delante de ti, no subir a posiciones orgullosas, porque no hay rey, amén, ni hay hombre grande que se haya puesto soberbio delante de Dios que no haya recibido su pago. Así que, Padre, líbranos a nosotros, Señor, de ser de esa manera, y ayúdanos a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, y Él nos va a exaltar cuando fuere necesario. Te doy muchas gracias, Señor, amén, por esta gran oportunidad que me has concedido de estar frente a mi hermano. Bendícelo ricamente, oh Dios, y dame fuerza para terminar este pequeñito mensaje. Que sea una bendición para nuestros corazones, y que esto nos haga mejores cristianos, que nos haga mejores hermanos, que nos haga mejores amigos, que nos haga mejores compañeros de carrera, y que nos haga dar cuenta, Señor, de que somos todos hermanos de una preciosa sangre. Gracias, Señor, por todo. Te invito a venir y habla nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que ame a Dios diga amén. El que ame a Dios diga gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Tomen asiento, santo. Estoy tan agradecido de parte del Señor, amén, por hallarme delante de ustedes. Y la verdad que trataré de hacerlo de una forma calmada. Yo creo que ustedes me van a poder entender, ¿verdad? Pero sí muy claro de lo que quiero decir. Amén, muy claro de lo que está aconteciendo en la iglesia.
Amén, no importa cuánto ocultemos o no importa cuánto tratemos de disimular las cosas. Amén, el Espíritu del Señor es el que aclara todas las cosas. Le damos gracias a Dios por esta escritura que leímos en esta hora. Y comenzando por el profeta de Dios en el mensaje, amén, la escritura en la pared, predicado el 8 de enero del 58, él dice: ahora estamos confiando en nuestro Señor en esta mañana. ¿Cuántos están confiando en el Señor esta mañana? Amén. Mientras trato de tomar mi tiempo y hablarles sobre este tema, yo sé que es un gran tema. Dice, y es un tema de un servicio evangelístico. Y no es para sanidad divina. Dice, pero es para la más grandiosa sanidad divina. Este mensaje, amén, es para sanar el alma. Amén, bendito sea el Señor. El profeta conociendo, amén, la iglesia, conociendo, amén, las cosas, hermano, entonces él sabía que este mensaje, amén, que pareciera que no era de sanidad divina, traería sanidad al alma de los demás. Y yo espero que en esta hora también traiga sanidad a ustedes. Dice el profeta, el cuerpo más enfermo que yo conozco, amén, en esta mañana, es el cuerpo espiritual del Señor Jesús. Amén, nosotros somos los creyentes del cuerpo del Señor Jesús. Amén, y nosotros, hermanos, somos los más enfermizos. Amén, si el profeta dice el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesús, amén, el cuerpo más enfermo que yo conozco en esta mañana. O sea, no existe ningún vagabundo, amén, no existe ningún otro lugar, hermano, de un cuerpo tan enfermo, amén, como el cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. No que el Señor Jesucristo sea el enfermo, sino los que habitan, los que caminan, los que son los hijos de Dios. Entonces, hermano, la mayoría de nosotros, hermano, estamos enfermos. Somos una llaga podrida, hermano. Siempre tenemos un espíritu para justificarnos. Siempre tenemos un espíritu, hermano, para andar peleando. Amén. Siempre tenemos un espíritu, hermano, muy contrario a la palabra. Porque este es el cuerpo, hermano, más enfermizo que hay sobre la tierra. Además, el profeta de Dios dice, está tan desgarrado. ¿Sabe lo que es desgarrar, verdad? Dice, está tan desgarrado y dividido. Amén, a veces estamos en la iglesia, hermano, usted está allá y yo estoy aquí, y usted está dividido conmigo. Amén, y a veces estamos divididos y el otro que está dividido con usted no tiene idea. Amén, ¿por qué usted lo tiene dividido? Amén, y eso es porque somos enfermos. Si no fuéramos enfermos, nos actuaríamos así, hermano. Amén, la insanía, amén, la insanía, la torpeza de nuestras vidas nos hace actuar de esa manera. Amén, dice, está tan desgarrado y tan dividido al grado que realmente necesita sanidad divina. Amén, bendito sea Dios. ¿Cuántos necesitan sanidad divina en este lugar? ¿Cree usted que necesita sanidad divina? Yo necesito sanidad divina, hermano. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Lo deseo de todo corazón, amén. Ahora dice, nuestro tema en esta noche se ilustra en Babilonia. Dice, para comenzar, Babilonia estaba ubicada y todavía está allí en el Shinar, en Mesopotamia, dice, entre dos ríos grandes, amén, uno llamado el Tigris y el otro el Éufrates. Dice, primero fue llamada la puerta de Dios, ese era el nombre, amén. Y luego Babel, dice, más tarde fue llamada Babilonia, lo cual significa confusión. Babilonia aparece en el principio de la Biblia, en el principio en el Génesis aparece a la mitad de la Biblia. También Babilonia aparece en el último de la Biblia, en el último libro de Apocalipsis. Amén, siendo que está a través de toda la Biblia, en el medio, adelante, en todo lugar. Dice, está también en existencia hoy. Todas las cosas que tienen forma espiritual comenzaron en Génesis, tal como el Espíritu Santo y el Espíritu del Diablo. Todas las sectas, todo lo que tenemos hoy comenzó allá en el Génesis. En el Génesis significa el principio. Y todas esas cosas aún bajo otro nombre, bajo otra forma, amén, pero el mismo Espíritu que empezó en Génesis, amén, lo muestra en Apocalipsis. El Génesis es la siembra de todo espíritu. Amén, y Apocalipsis, hermano, es
el ocaso de todo espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el profeta, es igual como un árbol creciendo, llegando a la cima, dice, donde todo llegará a un clima en el fin. Amén, para los grandes juicios de Dios, donde Él arreglará todas las cosas y todo lo que tuvo un principio tiene que tener un fin. Solo esas cosas que no tuvieron principio no tienen fin. Amén, pero un cristiano nacido de nuevo, él no tiene fin. Amén, porque el cristiano nacido de nuevo nació de Cristo. Amén, y si usted es nacido de Cristo, pues entonces hay eternidad en usted. Y usted es eterno. Pero si usted no ha nacido de nuevo, hermano, usted no tiene eternidad todavía. Todo cristiano nacido de nuevo no tiene principio ni tiene fin, porque él tiene vida eterna. Ahora Babilonia fue fundada por un hombre llamado Nimrod. Dice, este era el hijo de Cam. Dice, y Cam era un hombre muy malo. La Biblia una vez dice, Babilonia, dice una vez vino a ser la capital del mundo. Amén, cuando esta gran ciudad fue construida allí, todas las pequeñas ciudades y todo lo que estaba a su alrededor le pagaban tributo a Babilonia, le pagaban impuestos y demás. Amén, porque esta era la ciudad de Babilonia. Y allí había toda clase de doctrinas curiosas. Babilonia estaba situada en el valle fértil, arraigada por el río Éufrates y el Tigris. Y era el centro de la agricultura. Babilonia era una gran ciudad de unas 120 millas, amén, de unos 200 kilómetros, amén, 30 millas para cada lado, unos 48 kilómetros. Dicen que las calles de la ciudad eran de 200 pies de ancho, o sea, de 70 metros de grande. ¿Usted conoce la Alameda, la avenida de la Alameda? Debe tener unos 20, 25 metros, más o menos, unos 20, 25 metros más. No sé cuánto más, pero a lo mejor tal vez por... Pero imagínate, estas calles eran de 70 metros. Amén, en aquel entonces, 70 metros de ancho. Amén, 120 millas, 2 kilómetros, 30 millas cada lado, 48 kilómetros. Dicen que las calles de la ciudad eran de 200 pies de ancho, unos 70 metros de grande. Los muros de la ciudad de Babilonia eran de 24 metros de ancho. ¿Sabe? 24 metros de ancho, desde el mero principio de la iglesia hasta el fin. Esta iglesia tiene 23 metros de fondo. Amén. Imagínense, hermano, 24 metros de ancho. Un poquito más grande que esto, los muros. Y el profeta dice, podían correr carreras de a caballo sobre los muros. Carreras, amén, de carretas de a caballo arriba de los muros. Imagínense entonces imagínense la seguridad, amén, que ofrecía esa muralla para esa gente que habitaba allí. Babilonia era una nación más grande y la más poderosa de ese tiempo, a grado que habían derrotado a un mundo conocido. Dice, todo el mundo estaba pagándole tributo a ellos. Babilonia había progresado más en ciencia y tenía todas las cosas más modernas que la ciencia podía producir. Tenía los últimos carros, los últimos diseños, la armadura más poderosa, amén, y lo mejor de los metales. Ellos tenían los sabios más poderosos porque lo habían traído cautivos de Jerusalén. El profeta en este mensaje, Escritura de la Pared, habla también cómo, amén, Alemania se hizo grande, se hizo muy, muy poderosa. Alemania estuvo a punto de, amén, de apoderarse del mundo. Y es porque él tomó todos los sabios de todos los lugares, amén, y se vio los sabios y los empezó a ocupar para el beneficio de él. Amén. De esta misma manera, amén, era entonces Babilonia. Ellos tenían los más sabios, los más poderosos. Amén, los había traído cautivos de Jerusalén. Era la ciudad más sobresaliente sobre todo el resto del mundo. Amén, entonces dentro de estos muros había un rey. Ese rey se llamaba Belsasar. Dice, ese era el rey para ese tiempo. Hay un evento sobre el cual hablaremos en esta mañana. El rey Belsasar tenía un abuelo llamado Nabucodonosor. Amén. Entonces, amén, él era su abuelo. Belsasar fue sucesor del rey Nabucodonosor. Este era un gran rey, el gran rey Nabucodonosor.
él se había hecho jardines colgantes, amén, que era tan maravillosa la ciudad, hermano, amén, y con esos jardines colgantes que era considerado una de las 7 maravillas del mundo. O sea, era maravillosísimo. Nabucodonosor fue el principio de los reinos gentiles. Este fue la cabeza de oro y él había subido de Jerusalén, amén, y muchas millas de distancia, amén, y dice, habían entonces capturado a muchos judíos y lo habían traído a su reino y lo habían hecho esclavos. Y usaron los científicos que tenían, todos los cautivos, sacaron los más sabios. Gracias a esos científicos se hizo más grande Babilonia y allí fueron ellos usados para el beneficio del reino babilónico. Esa fue la razón de por qué ellos estaban tan adelantados. Ellos tenían los grandes científicos, amén, pero capturaron a los sabios de Jerusalén y entre ellos estaba también el profeta Daniel. Amén, lo habían llevado también a el cautivo, amén, propiamente allá dice, amén, pero fue que de esta manera fue que lo obtuvieron, los capturaron y los llevaron y se hicieron grandes en Babilonia. Y nos damos cuenta que durante ese tiempo había un hombre justo, un hombre muy sabio y su nombre era Daniel. Amén, un profeta del Señor que fue llevado también en cautividad. Fíjese la grandeza del rey Nabucodonosor, lo llevó a la locura. En el libro de Daniel 4:30 dice que Nabucodonosor, esbozando palabras jactanciosas, amén, una de las cosas que Dios odia es el orgullo. Estudien ustedes la palabra orgullo, yo lo tenía por ahí en el celular, pero al cambiarme para allá quizás me distraiga un poco. Amén, pero el orgullo es una de las cosas que Dios aborrece. Entonces Nabucodonosor, esbozando palabras jactanciosas, él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder? Es buena jactancia, hermano, que a Dios le molesta inmediatamente. Y dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, dice, pero aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo y le dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo, allí será tu habitación, y como bueyes te van a apacentar 7 tiempos, amén, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio, amén, y el reino de los hombres. Y Él lo da a quien quiere y a quien quiere se los quita. Damos gracias a Dios, hermano. La forma que Dios tomó con el rey, hermano, de llevarlo ahí a la miseria, de llevarlo a la pobreza, como muchas veces nos pasa a nosotros los que cuando los descarriamos, amén, y a veces nos descarriamos porque verdaderamente caemos en jactancia o alguna cosa, amén, y nos descarriamos, hermano, pero nos damos cuenta, hermano, cuando estamos pasando por grandes aflicciones, amén, porque nos viene una y salimos de esa una y caímos en otra, y nos viene esa otra y caímos en otra, amén. Entonces este rey le estaba pasando lo mismo, amén, pero dice la Escritura que él volvió en sí, amén, dice, porque dice la Escritura que todos esos padecimientos que pasan es para que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, amén, y Él tiene el reino de los hombres, y Él lo da a quien quiere, amén, y a quien quiere se lo quita. Así que toda la gloria sea para el Señor. Si tenemos trabajo es para la gloria del Señor. Si tenemos esta iglesita es para la gloria del Señor. Si tenemos los músicos que tenemos es para la gloria del Señor. Por eso los músicos siempre tienen que ser humildes, siempre humildes. No yo he hecho esto, el que hace esto es el Señor. Todo lo que hacemos, hermano, es para la gloria del Señor. Eres una buena cocinera, dale la gloria al Señor. Tiene un buen trabajo, dale gracias al Señor. Amén. No caiga en necedad como este rey Nabucodonosor, sino que siempre mantente clarito de que si eres algo, eres por la gracia de Dios. Ahora sabemos que también en los tiempos de Nabucodonosor no había quien interpretase lo que había sucedido allí. Daniel había servido en la corte del rey Nabucodonosor y este fue sabio seleccionado como uno de los jóvenes judíos cautivos para ser
amén, capacitado en lengua, en literatura bíblica, babilónica, perdón, y se destacó en toda sabiduría, entendimiento de sueños, de visiones, amén, pero su habilidad para interpretar sueños era tremenda, amén, y le interpretó el sueño a Nabucodonosor. Este fue gracias a la sabiduría que tenía. Bueno, cuando un hombre sabio, hermano, encuentra a otro sabio, amén, un pastor sabio encuentra a otro hermano sabio, lo trae al lado. Amén, porque él le gusta trabajar con los sabios. Pero el necio, hermano, tira al sabio hacia allá y eso no ayuda a nada. Siempre el hombre sabio busca a los más sabios. Y este rey, como está en sabiduría, no haya caído en jactancia, amén, trajo a Daniel más cerca de él. Y Daniel era sabio, hermano, en consejo, en lengua. Era más sabio que todos los adivinos, que todos los satrapas que había en ese tiempo. Amén, porque él era, hermano, el que tenía el conocimiento, como dice por ahí la Escritura, del Hijo de los dioses. Nosotros sabemos que es el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces como joven judío había sido capacitado, amén, para la lengua, amén, y la literatura babilónica. Se destacó en sabiduría, entendimiento, en sueños, en visiones. Pero su habilidad para interpretar el sueño de Nabucodonosor, fue nombrado gobernador por su habilidad. Amén, en descifrar el sueño de Nabucodonosor, entonces fue nombrado gobernador de Babilonia y jefe de los sabios. Daniel sabía toda ciencia y toda sabiduría porque él tenía a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si algo sabemos, hermano, es porque tenemos al Señor. Dice, la Escritura dice antes, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio, ¿verdad? Y aquí la Escritura dice que al fin de un tiempo, amén, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo, amén, como le pasa a los hijos de Dios, cuando se da cuenta que está descarriado. Pero es difícil, hermano, cuando tú descarrías y siempre tú tenés la razón. Amén, el pastor está mal, la hermana está mal, todos están mal, o sea, amén, tú eres el único que camina así, amén, tú eres el único que está bien. Estás pegado en el techo ahí como un murciélago, mirando hacia abajo y los veía todos de cabeza. ¿Ves por qué? Porque es uno el que cree que está bien y que todos los demás están mal. Pero cuando usted recapacita, hermano, y alza los ojos al cielo, el Señor le hace volver en sí. Una expresión muy poderosa que una vez, amén, le escuché a nuestro hermano Elías, amén, y que la razón le fue devuelta. Amén, y cuando a él la razón le fue devuelta, amén, vino aquí al culto a bendecir a Dios. Dice, y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y todos los que habitan son considerados como nada. Él hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos y no hay quien le detenga su mano. No hay quien le diga a Dios qué hace. Amén. En el mismo tiempo la razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido a mi reino a mayor grandeza que me fue añadida. Y ahora yo le alabo a Dios y le engrandezco. Aleluya, 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 aleluya. Así que, hermano, si usted ha dado un desliz en el caminar, hermano, si usted se restaura y es sincero con Dios, Dios le va a dar una doble porción de lo que usted tenía. Esa sabiduría que tenía va a ser mucho mejor. Así lo dice aquí este rey, así que yo lo creo. Amén. Lo único que debemos hacer es reconocer y adorar al Dios de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué habla Dios de Daniel? Dice que Daniel fue el príncipe sobre todos los sabios y los astrólogos y demás. Amén. El príncipe de todo ello. O sea, era un águila. Yo miraba a los doctores en el hospital, hermano, cuando ellos llegaban a tomar archivos así, miraban así con una mirada así, y yo le decía a Carlito,
Estos son las águilas de la medicina. Las águilas de la medicina, porque conocen todo, ya hablan de cosas, son las águilas de la medicina. No hay ningún pollo entre medio de ese consejo. Amén. Todos saben en cuanto a medicina. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude a ser águila, mi hermano. Así que Daniel fue el príncipe sobre todos los sabios, astrólogos y demás. Amén. Daniel fue el principal en el reinado del rey Nabucodonosor. Pero la historia fue traspasada y había un nuevo rey ahora. Y este nuevo rey se llamaba Belsasar. Dice, y había tomado el control de Babilonia. Y Belsasar era de esa clase de hombre malvado. Belsasar era un joven fiestero. Le gustaba la fiesta. Y simplemente hay cosas que a él no le importaban. Amén. No le importaba tener sabio en su medio. Amén. Ese hombre pensó en hacer una gran fiesta e invitó a sus miles, la que tú dices, a sus miles. Amén. Pero allí no estaba el sabio Daniel. Amén. Ni tampoco estaba, amén, la reina. Amén. Personas que verdaderamente tenían cierta sabiduría. No estaban en esa fiesta. A veces los sabios son como aguafiesta para los chismosos o para lo que van a hacer allí en su fiesta. Amén. Algunos le llaman, no, ese no lo invitéis porque ese es acusete. Amén, o ese chupamedia, nombre insultante muchas veces. Amén, porque saben que los jóvenes deben aclarar lo que está malo. Porque queremos ser buenos cristianos, ¿verdad? Y muchas veces el pastor, hermano, no es un sabio, no es un hombre, digamos, que las sabe todas, sino que si Dios lo alumbra muchas veces a él, y por ahí arrancamos, ¿verdad? Así que ellos sabían de seguridad, dice, entonces invitó a sus miles y miles, dice, pero allí no había ningún sabio en su fiesta. Amén, había muchos músicos, grandes capitanes, amén, que venían con carros llenos de oro y todos estos venían a la fiesta. Ellos sabían que la seguridad de los pueblos o la iglesia-nación venía de Dios. Amén, y esa era una ciudad bien protegida. Luego toda la gente de Babilonia con su semejante seguridad, ¿cómo se sentirían ellos? Amén, por lo que tenían una vez dentro de esos portones, con esos portones cerrados, con los muros de 200 pies de ancho y grueso. Solo piensen cuán seguro debiera haberse sentido allí dentro de esos muros. Creyentes, recuerden, amén, no importa cuán seguro lo haga la ciencia. Y no importa cuán seguro haga usted los muros. Dependemos del Señor. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Quiero que recuerden esto, no importa cuán seguro la ciencia lo haya hecho, Dios lo descubrirá. Y cuando usted haya pecado, hay una sola seguridad, y esa seguridad está en Cristo Jesús. Ahora, mientras ellos sentían una gran importancia de ser, dice, y noten, amén, cuando no había ningún freno para ellos, no había ningún freno para el rey. Hay muchos reyes que, hermano, no tienen freno. Amén, a veces también pastores, hermano. Amén, que agachamos la cabeza como toros, hermano, y no hacemos caso. Nos oímos a veces, amén, la voz del pueblo, nos oímos la voz de los humildes, hermano, y pagamos caro por eso. Amén, así le pasó a este rey, hermano, él no quería sabio, no quería alguien que le pudiera decir, no hagas eso. Amén, porque usted sabe, el tomar los utensilios de la casa del rey, eso es pecado de muerte, amén. Así que no importaba con seguro la ciencia lo haya hecho, Dios lo descubriría de todas maneras. Amén, hay una sola seguridad y esa seguridad está en Cristo. Ahora, mientras ellos se sentían de gran importancia, amén, noten cuando no había ningún freno para las pasiones que ellos tenían. No había sabio en medio de ellos que le dijeran, rey, deténgase, rey. Rey, pare, rey, no haga eso. No tenían nadie que dijera aquello. Amén. Le vino un impulso poderoso al rey, amén, de pasiones desordenadas. Amén, al rey Belsasar, amén, y la historia narra que hizo un banquete, amén, donde Belsasar, amén, empezó a beber de las copas sagradas, amén, del templo de Jerusalén. Amén, y cuando ellos estaban bebiendo de las copas sagradas, dice la Escritura que apareció una mano misteriosa.
Amén, imagínate una pura mano, hermano. Una mano ahí, hermano, escribiendo, una mano misteriosa. Amén, que escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Oh, ¿qué era eso? Era algo espantoso. El terror de ver eso hablaba de condenación. El terror de ver eso hablaba de juicio. Ese rey y todo su reino. Mene, Mene, cortó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel pesado ha sido en balance y fuiste hallado falto. Amén, Pere, tu reino ha sido roto y dado a los medios persas. Todo el mundo quedó espantado. El rey se empaledeció y todos estaban aterrados. Todos trataban de leer esa escritura en la pared. Amén, trataban de leer esos sellos, esas edades que estaban escondidas allí. Pero esos sellos, esas edades no eran para ellos. Esos sellos, esas edades eran para una clase de gente especial. Amén. Y Daniel tenía el espíritu, amén, de los dioses o el espíritu de Dios. Y él podía leer esas cosas. Pero no todos podían leer eso. Amén. Así que todos trataban de leer la escritura. El rey era un hombre, amén, pulcro, educado, pero no podía leer la escritura. Imagínate, hermano, amén, aquí mismo ver venir una mano sin brazo y que se ponga a escribir. Yo creo que es algo que nos causaría un espanto, un terror. Y quizás alguien diría, ¿qué será? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Como una cosa curiosa, ¿qué está pasando? Una cosa así. El reino de Beltasar había llegado a su fin. La paciencia de Dios se había agotado. Creyente, ahora Dios estaba quitando a Belsasar lo poquito poder que había podido, amén, que le había permitido tener. Este rey había adquirido cierto poder porque, amén, era nieto de Nabucodonosor, amén, pero ahora Dios se lo está quitando. Y el mensaje para nosotros es, si persistimos en el pecado, amén, en nuestros días, amén, nuestros días también estarán contados. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este rey había entonces atravesado la línea de la misericordia. Hay un espacio en donde la paciencia de Dios algún día se agota. Por eso, hermanito, hermanita, amén, que está caminando de esa manera, y a veces su diácono, su hermano, o su pastor, o usted escucha por primera la palabra, y usted persiste en eso, quiero decirle que hay un día en que la paciencia de Dios se agota. Ahora, bajo la unción de la fiesta sin discernimiento, están alabando a dioses de oro, amén, dioses de plata, de bronce, amén, con los utensilios de madera de la casa de Dios, amén, dioses que no tienen ojos, que no ven, amén, dioses que no tienen pies, que no andan, amén, que no tienen brazos y que no pueden obrar. Y usted dice, hermano Carlos, pero yo conozco un Dios que es rico en misericordia. Y yo te digo, amén, yo también conozco a ese Dios. Conmigo Dios ha sido muy misericordioso. ¿Ha sido misericordioso con usted? Él es un Dios rico en misericordia, amén. Pero los días de la paciencia se le acabó, los días de Noé, a Dios se le acabó la paciencia. Porque la ciencia llegó a su límite. Amén. Que Dios, amén. Ahora Dios todas esas cosas las pone como ejemplo para nosotros. La paciencia de Dios llegó al punto final. Creyente, la paciencia de Dios tiene su límite. Así que tenga cuidado en su caminar cristiano. Camine en santa decencia, camine en humildad. Amén, porque la paciencia de Dios tiene su límite. Hay muchas porciones bíblicas que vemos que parece que Dios, amén, no tuviera límite, que es tan misericordioso. Pero escribió que Dios no retarda su promesa para que nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desafortunadamente el cuadro que vemos, amén, el cuadro que vemos aquí, a Dios deja la impresión de que la paciencia de Dios va a continuar para siempre, como que Dios siempre va a permitir toda esta inmundicia. A menudo se olvidan de la justicia de Dios, olvidan que la venganza es de Dios. Dios es un Dios bueno. Diga conmigo, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Pero la paciencia de Dios tiene su límite. Bendito sea Dios. Oh, aleluya.
Dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la da vida de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23 afirma que el resultado o la consecuencia final del pecado es la muerte, entendiéndose primeramente que es muerte espiritual. Ahora, vida eterna, amén, es un regalo gratuito para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Dios nos ofrece redención frente a la condenación del pecado. O usted acepta, amén, la condenación o la redención. Una de las dos cosas tiene que aceptar. O usted lo acepta o pagará las consecuencias. Tarde o temprano pagará las consecuencias. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Saúl también resucitó, quien además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Amén. El apóstol Pablo preguntó, ¿quién nos apartará del amor que es en Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro, espada? Amén. Todo lo puedo en Cristo, que Cristo me fortalece. Y si es todo lo puedo, hermano, todo lo puedo. Puedo ser humillado y seguir caminando. Puedo ser despreciado y seguir caminando. Aleluya. Amén. La iglesia puede estar atravesada conmigo y yo puedo seguir caminando. No me importa si me saludan o no me saludan. Todo lo puedo en Cristo, que Cristo me fortalece. Entonces, cada creyente que está en este lugar, el hermano Branham dice en una escritura, dice, ¿cómo se atreve la jerarquía a decir que el laico no tiene nada que hacer o el laico no tiene nada que hacer? Cada uno tiene una obra y cada uno tiene un ministerio. Dice, la ama de casa tiene una obra. Amén. Cada uno, el agricultor tiene una obra. Amén. Todos tenemos una obra que hacer. Y todos hemos venido a esta tierra para cumplir la obra del ministerio que Dios nos ha encomendado. Ahora, lo que Dios quiere en esta hora, que ustedes como, amén, como hijos que Dios le ha dado una responsabilidad, cumplan con su deber. Bendito sea el Señor. Así cada uno de nosotros lleva sus dones y cada uno lo tenemos. Ahora, si nosotros ponemos el don a disposición de Dios, Dios nos va a bendecir. Nosotros también, si no ponemos ahora el don a las manos del Señor, nosotros también tendremos nuestros días contados. Dios te ha dado dones y realmente le importa a Dios cómo lo usemos. Si nosotros usamos los dones para construir nuestro propio reino, un día de esto, amén, hallaremos, amén, que la construcción que estamos haciendo llegará a su fin. Porque todos tenemos una fecha de vencimiento. Lo que se hace para Cristo permanece. Lo que se hace para Cristo es eterno. Pero toda obra que tú haces para la gloria tuya, amén, todo eso dejará de ser. Lo único que deja de ser es lo que se hace para Dios. En el mensaje nos revela que Belsasar fue pesado según el modelo de la santidad de él. Eso muestra que cada uno de nosotros seremos pesados según el modelo de nuestra santidad. Él pidió el temor por los utensilios de la casa de Dios. Él temó los utensilios para satisfacer su deseo lujurioso. Amén. ¿Qué nos habla Dios de los utensilios de la casa de Dios? Los utensilios de la casa de Dios, aquí mismo son los diáconos, los síndicos. Amén. Los ujieres, los hermanos que están sentados. Amén. Cada uno de los que estamos aquí somos vasos de barro que estamos en la casa de Dios. Amén. Y hay vasos para honra y vasos para deshonra. Hay muchos que les gusta hablar de diáconos. Amén. Hermanos, esos corazones están marcados por el pecado. Amén. Si el juicio le vino a Nabucodonosor, hermano, y le vino al nieto Belsasar, ¿qué crees tú que no vendrá sobre ti? Salmo 105:15 dice, la Biblia enseña categóricamente que deben proteger. No toquéis, dijo Dios, mi ungido. No piense solamente que el pastor es ungido, usted también es un ungido. Amén, entre ustedes mismos no se toquen uno a otro, porque ustedes son ungidos del Señor. No toquéis, dijo Dios, mi ungido. Dios nos advierte que debemos proteger a sus siervos, a los elegidos. Esto nos insta a no hacerle daño a aquellos que Dios ha apartado
para ser un utensilio de la casa de Dios. Como la historia de Jacob y Labán se ha utilizado para proteger a personas específicas que Dios ha escogido cuidando para su obra. Actualmente se refiere a los creyentes en Cristo, quienes son ungidos por el Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, no toquéis, dijo Dios, mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Quiénes son los utensilios de la casa de Dios? Amén. Pablo dice, son aquellos vasos, amén, que están hechos con un propósito específico. Cada uno de los que estamos aquí, estamos por una razón. Y si nos encontramos en el nivel de fe que estamos, es porque Dios nos tiene en ese nivel. Usted espere con paciencia al que tiene el nivel un poquito más abajo. No se mete en la vida de él, no se mete en el proceso de él. Métanse más bien en su propia vida. Entonces, ¿quiénes son los utensilios de la casa de Dios? Son aquellos vasos que están hechos para un propósito específico. Hay vasos de plata, vasos de oro, vasos de madera. Algunos son para unos usos especiales, otros vasos, amén, para usos ordinarios. Pero si un creyente se mantiene limpio, llegará a ser un vaso santificado, un vaso noble, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Amén. De esos vasos y de estos utensilios en la casa de Dios, es que te digo que nunca debes hablar de ellos. Debes amarlos, respetarlos y orar los unos por los otros. Según de Timoteo 2:20 dice, en una casa grande no hay solo vasos de oro o de plata, sino que también hay de madera y de barro. ¿Qué presentan los utensilios? Son la clase de instrumentos que Dios utiliza en la casa de Dios para alguna actividad. Somos instrumentos en las manos de Dios y debemos cuidarnos con amor hacia los demás, porque todos somos útiles en la casa de Dios. Hay multiformes instrumentos. En una cocina no solo tenemos ollas grandes, aquí mismo tenemos, a ver, no solo grandes, hay ollas grandes y ollas pequeñas. Hay fondos, ahí hay de todo. Amén, porque algunas sirven para un propósito y otras sirven para otro propósito. Y cada uno de nosotros, sea grande o sea chico, amén, servimos para un propósito del Señor. Creyente, Dios jugará a cada uno de acuerdo a su santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. No es de santo burlarse o hablar mal de sus hermanos, hablar mal de sus hermanos en la iglesia. Somos llamados a vivir en santidad, respetándolos los unos a los otros, en especial las mujeres por causa de los ángeles. Una mujer nunca debiera levantarle la voz a un varón. A ver, una mujer que le levanta la voz a un varón son mujeres descarriadas, porque por causa de sus ángeles usted le debe respeto. Amén. Dice, debemos respetarlos uno a los otros. Había una mujer que le dijo a las demás mujeres, no, dice, se puede caminar por la carretera sin tener estos 3 pasos. El profeta hablando de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y dijo que por esa carretera no se podía caminar. Y dijo, sí, se puede, dijo, se puede caminar por esa carretera. Dice, y saltó sobre la plataforma y comenzó a caminar y a burlarse. Y ve que sí se puede. Pero luego cuando ella iba perdiéndose, se oían los gritos más horribles de ella. Eso muestra entonces que la mujer está bajo autoridad masculina. Mujeres debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Y debemos respetarnos los unos a los otros. Amén. Especialmente una mujer de respetar a un varón de Dios. Amén. Dios nos ama y nos llama a todos para ser santos. Usted dice, ¿cómo podemos ser santos, hermanos, si verdaderamente no se puede? Pero si el Espíritu Santo está en usted, Él es el santo. Y el Espíritu Santo lo hará modelar en santidad. Ahora, ninguno de nosotros puede santificarse por sí mismo. Nadie por sí mismo puede subir a esa estatura de santificación. Ninguno de nosotros puede, amén, para llegar a ser como Dios. Nadie puede igualarse. Amén, pero para eso fue que Dios mandó a su Hijo Jesús, para recibir el juicio y nosotros merecíamos, amén, nosotros merecíamos eso por no estar a la altura de Dios. Mateo 5:48, seis vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La orden de Dios a mi alma y a su alma, amén, es que Él abrirá un camino para que lleguemos a ser santos. Amén. ¿Cuántos desean ser santificados? ¿Cuántos desean,
hablar cuando se debe hablar y callar cuando se debe callar. ¿Lo desea tu corazón? Pero volvamos otra vez otro poquito a la historia de Belsasar. Él tenía poder y organizó una gran fiesta, pero se le ocurrió meterse con los utensilios del templo. Tenga su fiesta, pero no se meta con los utensilios del templo. Todo para satisfacción de sus amigos. Ahí estaba el rey siendo el hazme reír de las mujeres, hombres y guerreros. Belsasar no encontró nada mejor y nada mejor satisfacción que traer los utensilios de la casa del Señor. Cuando de pronto una mano sin brazo comenzó a escribir, oh Dios mío, allí mismo se acabó la embriaguez y la fiesta se le fue al pozo. Lo primero fue que el rey quedó paralizado. Dice que emblanqueció. Yo voy a usar como una pantruca, como la carne del coco, amén. El rey intentó leer lo que la mano había escrito en la pared, pero esa escritura no era, amén, descifrada para orgullosos. Eso no era para aquellos ingreídos, para vanidosos, amadores de los deleites. Ellos nunca van a poder entender esa escritura, amén, de amarse los unos a los otros, respetarse unos a los otros. Ellos no van a poder leerlo, nunca y nunca lo van a poder comprender. Amén, pero esas letras no eran conocidas por capitanos o por sabios. Nadie pudo leer eso. Ningún hombre, ninguna mujer podía leer Mene, Mene, te quiero, Barcín. Nadie de todos aquellos que estaban en la fiesta, nadie sabía esa escritura. Pero el murmullo era tremendo. Y yo era poder relatar con mi cancionazo, no voy a hacer, hermano, las rodillas le pegaban una con otra al rey, imparecido, blanco, espantado, perpérrito, hermano. Verdaderamente yo, todo esto me lo imagino. No puedo en este momento traérselo digamos, poder mostrárselo por causa del esfuerzo, pero Dios les bendiga, amén. Fíjate, no había hombres ni mujeres, nadie podía leer. Imagínense todos ustedes estén aquí, hermano, colgados, sin saber qué es lo que está tratando de decir. Amén, nadie entendía nada de esa escritura. El murmullo comenzó a salir de la fiesta, las rodillas del rey temblaban una contra otra. Todo era un espanto, todo era miedo, todo era terror. El rey estaba turbado y pálido de sobremanera. Oh Dios mío, los comerciantes, los guerreros que habían ahí no podían leer la escritura. Oh Dios mío, ¿de qué les servían las carretas de oro? De nada, nadie podía leer eso. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Amén, y estos no pudieron leer la escritura, ni podían dar la interpretación. Sus príncipes estaban perplejos, el rey sobremanera está espantado y la reina oyó. A la reina tampoco le había invitado a la fiesta. Pero dice la escritura que la reina oyó las palabras del rey y de sus príncipes y entró ahora a la sala del banquete. Amén. Imagínense la reina entrando allí y viéndolo a todos confundidos. Ella no había estado invitada y ella dijo, rey, vives para siempre. Le dijo, no se turbe tus pensamientos, amén, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Ese era mi hermano Daniel. Pues. En él moraba el Espíritu de los dioses santos. Amén. Ahí hay un hombre que mora en el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, amén, de tu abuelo prácticamente, amén, los días de tu padre se halló una luz. Se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó jefe de todos los magos, de todos los astrólogos, de todos los caldeos y los adivinos, por cuanto fue hallado en él un mayor espíritu de ciencia, de entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Amén. El cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese, dijo Daniel, el rey a Daniel. Amén. No había sido invitado, tuvieron que llamarlo. Amén. Y lo llamaron, entonces eres tú, Daniel, hijo de la cautividad de Judá, que mi padre te trajo de Judea. Yo he oído que en ti hay un espíritu de los dioses santos que están en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Diga conmigo, Señor Dios, danos de todo corazón mayor sabiduría para ser cada día más humilde
y para ser más sencillo. Danos mayor sabiduría. Bendito sea el Señor. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y que me diese la interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Y yo he oído que de ti, que puedes dar interpretación y resolver las dificultades. Ahora, si puedes leer esta escritura, dame la interpretación. Oh, Dios mío. Ahora, para interpretar esta escritura se necesitaba revelación. Amén. Para entender los mensajes, amén, de Dios, se necesita que las letras de la Biblia le sean reveladas a usted. Para que usted pueda ser un mejor cristiano, un mejor hermano, necesita que eso le sea revelado. Bendito sea el nombre del Señor. A mí me cuesta leer los periódicos porque las leyes de los periódicos no me son familiares. Pero cuando leo la Biblia, hermano, hasta reojo la puedo leer. Pero yo necesito más sabiduría que la que tengo para seguir caminando. ¿La desean ustedes también? Que Dios nos ayude. Y hermanos, vamos a comprender que Dios saca reyes, Dios pone reyes y Dios da sabiduría a quien quiere. Oh, aleluya. Le damos un aplauso a Dios. Pensé que llamaba. Y los músicos. Dice la que se le puede dar la oportunidad para una acción de gracia. A ver, Naúl. Tome asiento, hermano.